A lo largo de los siglos han surgido grandes imperios y civilizaciones. Sus creadores han gobernado naciones, regiones y continentes durante cientos, incluso miles de años. Algunos de los grandes legados y logros de estos imperios se han perdido en el tiempo, pero de lo que han dejado en rocas y ruinas podemos rescatar sorprendentes historias. A lo largo de su historia, México ha enfrentado una serie de conflictos épicos, violentos y sangrientos que han definido la cultura e identidad de esta compleja nación. Creo que Edward Gibbon dijo que la historia es un registro de crímenes, desgracias y disparates de la humanidad. Es una visión un poco fatalista, pero la historia de México tiene mucho de eso. El conquistador español Hernán Cortés y el líder azteca Moctezuma forjaron una nueva nacionalidad al momento de conocerse. Pero en los siglos siguientes, hubo divisiones que aún se mantienen entre indígenas y europeos, entre la Iglesia y el Estado. Tras 300 años de ocupación española, en el siglo XIX México sufriría 5 invasiones extranjeras en menos de 100 años, una de España, 2 de Francia y Estados Unidos. Estas influencias han creado una cultura y una nación única que aún lucha por liberarse de un pasado tormentoso. Conquistadores, guerra y revolución. Una historia mexicana. Anteriormente, a comienzos del siglo XIX, el presidente más longevo de México, Porfirio Díaz, abrió el país a la inversión extranjera. Buscaba desarrollar una infraestructura industrial construyendo vías férreas y reactivando la industria minera. Pero su gestión se convirtió en una dictadura, por lo que aumentaron las desigualdades y el descontento hacia el statu quo. Esto desataría fuerzas que harían de las siguientes décadas uno de los periodos más sangrientos del país. Episodio 4. La Revolución Mexicana. Tras independizarse de España 100 años atrás, México era una tierra dividida. Fuerzas que representaban a ricos y a pobres, terratenientes y campesinos, religiosos y seculares, se habían enfrentado entre sí a través de guerras civiles y golpes de Estado. Y a comienzos del siglo XX, el ciclo de conflictividad se intensificaría aún más. Se la considera, creo, que con razón, la primera gran revolución social del siglo XX es una historia épica, en la que existen miles y miles de tramas secundarias. En 1910, Francisco Madero lideró una rebelión armada que sería llamada y conocida como la Revolución Mexicana. Díaz, al notar que se le desvanecía el poder, renunció y se exilió mudándose a París, de donde nunca volvería. Madero apenas se había instalado en el escritorio del Palacio Nacional, cuando a su vez fue derrocado. Las fuerzas conservadoras lo encontraron con Victoriano Huerta, que dio un golpe de derecha y traicionó y ejecutó a Madero en 1913. Madero fue detenido y trasladado del Palacio Nacional a una prisión en las afueras de la ciudad. Allí él y su vicepresidente fueron abatidos por las tropas bajo el pretexto de un intento de fuga. Madero es un buen ejemplo de alguien que fue muy radical para un bando y no lo suficiente para el otro, y eventualmente las fuerzas conservadoras dentro de la incómoda coalición gobernante decidieron que México y sus propios intereses estarían mejor servidos con un estilo de gobierno de mano dura más conservador. Aquí se encuentra un triste y solitario monumento al hombre que inició la revolución en el lugar donde ésta ocurrió. La antigua prisión es ahora un almacenamiento. El odiado Huerta tomó el poder, tenía inclinaciones nazis e incluso contempló alianzas y un suministro de armas desde Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, después de que los alemanes ofrecieran a México la devolución de sus tierras perdidas tomadas en la guerra de 1848, una vez que Estados Unidos fuera derrotado, algo que nunca ocurrió. Era muy despiadado. Él incluso se atrevió a
matar al hombre que lo puso a cargo del ejército federal. Incluso la gente resultó llamándolo el Chacal. Javier García Diego es uno de los principales historiadores de México. Huerta es mal visto porque se le recuerda como borracho, como consumidor de marihuana. Claro, era un hombre que había crecido en los cuarteles, que había crecido en las campañas militares. Era un hombre muy duro. Huerta es, digamos, la bestia negra, de bête noire de nuestra historia. Primero, porque asesinó a Madero y a Pino Suárez. Segundo, porque instauró el crimen político como una mecánica de gobierno. Estados Unidos ya había invadido México antes, y las acciones de Huerta desencadenaron otro ataque estadounidense a corto plazo, quien tomó el puerto de Veracruz con tropas y barcos de la Armada. Huerta también se vio obligado a exiliarse en 1914 y moriría aparentemente siendo un alcohólico unos años después en Estados Unidos. Aquellos que habían respondido a la llamada de Madero se levantaron de nuevo. La mayor parte del ímpetu de lo que vendría después no tuvo sus orígenes en Ciudad de México ni en el corazón colonial del país, sino en el norte, en provincias y ciudades remotas en los desiertos cercanos a la frontera con Estados Unidos. Chihuahua se convirtió en el centro de la rebelión mexicana y sería dominada por 3 personajes que perderían sus vidas en la lucha. Una vez vencido el antiguo régimen, comenzaron a enfrentarse ellos para ver qué modelo revolucionario era el que se imponía. Un modelo revolucionario moderado, con Carranza, un modelo revolucionario popular, con Villa y Zapata. Fue este hombre, José Venustiano Carranza, un próspero terrateniente y astuto político, quien surgió como el líder de ese grupo revolucionario del norte. Lo apoyaban otros 2 poderosos generales, Álvaro Obregón y Pancho Villa. Villa era alguien muy carismático. Había sido un caudillo de bandidos y luego pasó de ser bandido a revolucionario y continuó haciendo exactamente lo mismo de los años anteriores. Asaltaba haciendas, robaba armas, trigo, caballos, joyas y todo lo que se pudiera llevar. Dirigió estas impactantes y asombrosas cargas de caballería, ataques relámpago, algunas tácticas de guerrilla, de golpear y huir contra fuerzas federales superiores. En fin, demostró ser un líder militar capaz y un líder político muy carismático. Pero pronto surgirían desacuerdos entre estos líderes y se enfrentarían uno a otro. A la larga, Villa uniría fuerzas con otro carismático líder sureño, Emiliano Zapata. Carranza fue presidente en 1917, firmó la nueva Constitución en Veracruz y por 3 años enfrentó a Villa y a Zapata, quien no anhelaba el poder nacional, aunque luchó a muerte por dar tierras a los campesinos. Igual que Villa, Zapata era un líder muy carismático, era muy fotogénico. Era un hombre muy elegante, quien amaba usar su traje de charro. Así que, de alguna manera, representaba a este ícono popular del machismo mexicano. Un enorme bigote, un sombrero gigante, con muchas insignias plateadas y brillantes. Sabía posar ante la cámara con mucho estilo. Tenía muchos principios. Siempre defendía la reforma agraria, la devolución de las tierras robadas por las élites poderosas a los campesinos pobres. De hecho, era un hombre de principios, liderando un ejército de campesinos abrumadoramente pobres, pero honorables, que defendían sus derechos ancestrales. Incluso miembros de la clase alta veían algo romántico y positivo en todo esto, lo cual lo hizo merecedor de cierto afecto popular. En 1919, Zapata murió en una emboscada. Se cree que Carranza estuvo detrás de su asesinato.
un montón de balas acabaron con su vida, pero consolidó su leyenda. Aunque luego se tomaron fotos del cadáver de Zapata como prueba de que el legendario líder había sido asesinado y, por lo tanto, aquel debía ser el fin del zapatismo como movimiento político. Sus seguidores y los campesinos no podían creer que esto fuera cierto. Inmediatamente aparecieron imágenes de Zapata en su caballo blanco, patrullando por las colinas cercanas al lugar donde fue asesinado, y su leyenda no hacía más que crecer. Para entonces se gestaba una división entre Obregón y Carranza. Obregón veía a Carranza cada vez más conservador. Obregón era un campesino y un líder que se convirtió en uno de los generales más eficaces de la revolución. Era napoleónico en el sentido de que combinaba un gran talento militar y una carrera militar estelar de tipo autodidacta, con habilidades políticas también, y uniendo ambas cosas en el contexto de la revolución tuvo mucho éxito del mismo modo que Napoleón lo tuvo. Obregón enfrentó muchas batallas con Villa, otro aliado revolucionario. Burlándose con sus astutas maniobras, se impuso a Villa, que prefería las cargas de caballería a la antigua usanza. Villa se había convertido en el más famoso de los revolucionarios tras su controversial ataque en la frontera con Estados Unidos. No solo invadió y atacó suelo y una ciudad de Estados Unidos, sino que evadió por completo a las tropas invasoras estadounidenses que buscaban vengar la humillación a manos de los mexicanos, convirtiéndolo así en el gran héroe popular nacionalista. Los ejércitos de Obregón y Villa se enfrentaron en 4 batallas, conocidas colectivamente como la Batalla de Celaya. Sería la mayor confrontación militar en la historia latinoamericana antes de la Guerra de las Malvinas en 1982. A pesar de que ambos bandos emplearon nuevas técnicas de logística y movilización de tropas, como el uso de trenes, Obregón fue el primero que percibió que la introducción de artillerías de campaña y de ametralladoras en México había cambiado el campo de batalla a favor de una fuerza defensiva. Aprendió de muchas innovaciones tácticas del Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial, como trincheras, alambres de púas y ametralladoras para la defensa, en una época en la que muchos generales de las trincheras europeas de la Primera Guerra Mundial abogaban por sangrientas cargas que fracasaban. Villa perdió hasta 50,000 hombres en estas batallas y su ejército perdió el poder de enfrentamiento a escala nacional. Por su parte, Obregón perdió su brazo derecho y abundaron las versiones. Lo perdió en una explosión que casi acabó con su vida. Él mismo aseguró haber tratado de suicidarse mientras buscaba su brazo desprendido en el campo de batalla. Obregón comenzaría a vestir ropa a la medida para mostrar que había perdido un brazo en batalla, lo cual simbolizaba un sacrificio por México. Le quitaron el brazo y se lo quedaron. Creo que lo guardaron en un frasco de formaldehído o algo así. Pero se fue deformando progresivamente y al final creo que lo enterraron a su lado tras ser asesinado. En 1920, la marea también se había vuelto contra Carranza, huyendo de la Ciudad de México en tren, aparentemente llevando la mayor parte del oro de la nación. Lo asesinaron cerca de Puebla, mientras huía a través de las sierras de Veracruz, donde esperaba reagruparse y formar un nuevo ejército. Mataron a sus escoltas en una emboscada, a él lo encarcelaron y luego un telegrama llegó para el coronel que había dirigido esta exitosa emboscada, diciendo que Carranza no debía salir vivo de allí. Era otro caso clásico de la ley de fuga. La ley de fuga, la ley de la huida, esencialmente cualquier prisionero que intentara escapar de su cautiverio podía ser fusilado legalmente. Lo que constituía una ficción judicial muy conveniente que legitimaba el asesinato extrajudicial, siempre que fuera ventajoso.
Carranza firmó la Constitución de 1917 en Veracruz y contaba con apoyo aquí. Y a pesar de su turbio final, una gran estatua de uno de los pioneros revolucionarios se encuentra en el centro de la ciudad. Se cree que quien ordenó el asesinato de Carranza fue su antiguo aliado, Obregón, quien sería el nuevo presidente del país. Entretanto, Villa, a quien Obregón había derrotado varios años antes, se había retirado a su ciudad, Sonora. Pero en 1923 trató de regresar. Y como muchos líderes de la revolución, pronto moriría víctima de una balacera. Se creía que si había un levantamiento militar importante y Villa se unía a él, ese movimiento le concedería la legitimidad como un villista revolucionario, un héroe nacional, como un héroe nacionalista. Así que supongo que básicamente se tomó la decisión de deshacerse de él antes de que pudiera convertirse realmente en un problema. Se planificó un atentado en contra de Villa, lo cual fue un éxito, y hoy en día en Parral, Chihuahua, se puede ver el auto donde lo mataron y más de 100 orificios de balas en él. Era imposible que él sobreviviera a un atentado así. En la actualidad, en el Gran Monumento de la Revolución en Ciudad de México, albergan los restos de varios héroes revolucionarios mexicanos, entre ellos Carranza y Villa. Las victorias conseguidas en las batallas revolucionarias de Álvaro Obregón propiciaron la venganza de sus distinguidos enemigos. Obregón efectivamente fue el último de los caudillos revolucionarios. De repente, él llega al poder en 1920, Madero ha sido asesinado, Carranza ha sido asesinado, Zapata ha sido asesinado y Villa lo será 3 años después. Obregón fue el último de los grandes caudillos de la revolución, eso no cabe la menor duda. Según Obregón, los ricos se oponían a la revolución, por lo que creó impuestos punitivos desde el capital hasta los bienes de inmuebles. Los comerciantes extranjeros tuvieron que barrer las calles de Ciudad de México. Se crearon duras leyes en contra de la Iglesia Católica. Diría que fue el conflicto más serio entre la Iglesia y el Estado en la historia de América Latina. Había algunos radicales que, si querían afectar el catolicismo, pretendían crear una religión estatal. Los revolucionarios no querían ir tan lejos, pero sí querían reducir la Iglesia, porque alegaban, y repito, tenían justificación para ello, que la Iglesia había tomado partido contra ellos, tanto a nivel nacional, apoyando a Huerta, como a nivel local. Si se analiza lo que ocurría en México, todo estaba muy regionalizado. Luchaban entre terratenientes y campesinos, y la Iglesia y sus sacerdotes solían estar del lado de los terratenientes. Predicaban desde el púlpito: si toman tierras bajo el sistema de reforma agraria, serán excomulgados. Entonces la Iglesia tenía una participación directa en política, por lo que el conflicto surgió y desde luego esto lo prolongó. Las iglesias eran propiedad nacional y si querías que una funcionara, necesitabas permiso del Estado. No podían prohibirlo, pero debían aprobarlo. También querían, y en ocasiones lo exigían, que no hubiera muchos sacerdotes. No solo eran vistos como conflictivos y subversivos, también como parásitos. En ciertos estados, esto variaba según el lugar, dependía de los gobernantes, limitaban el número de sacerdotes posibles. En casos extremos como Tabasco, que tenía un gobierno muy anticlerical, solo podían haber 10 sacerdotes en total, ni uno más. No lo permitían de ninguna manera. Cuando Plutarco Calles reemplazó a Obregón, el conflicto con la Iglesia empeoró. Calles hizo cumplir varias leyes anticlericales de la Constitución de 1917 con mucha más rigurosidad. Uno, el artículo 3º,
en materia educativa. La Iglesia no puede impartir educación, ¿sí? Luego, en el artículo 27, la propiedad. La Iglesia tampoco puede ser propietaria de ciertas, digamos, propiedades, terrenos y demás. Y el 130, que es la reglamentación del culto. ¿Qué número de sacerdotes puede haber? No puede haber sacerdotes extranjeros, en fin, mucha normatividad. En respuesta, la Iglesia Católica convocó una huelga clerical que implicaba dejar de celebrar misa, bautizar a los niños, santificar el matrimonio y realizar rituales para los difuntos. La huelga duró 3 años. El escritor Graham Greene la llamó la persecución religiosa más violenta desde el reinado de Isabel I. Estalló una guerra religiosa cuando aquellos católicos se alzaron contra el régimen revolucionario anticlerical que, en su opinión, era algo diabólico. Fue el conflicto más extremo entre Iglesia y Estado, no solo en México, sino en Latinoamérica. El único caso comparable sería la Guerra Civil Española, en la que hubo conflictos aún más extremos entre grupos republicanos de izquierda y la Iglesia Católica. En 1926, Calles aprobó una ley para ejecutar sacerdotes y otros individuos que violaran los preceptos de la Constitución. Aquella era una batalla sin contemplaciones. La ejecución en público del sacerdote jesuita Miguel Pro por desautorizar las leyes de Calles enardeció a los católicos. Antes de que el pelotón disparara, Pro alzó sus brazos para emular a Cristo y emitió el grito de guerra de los cristeros: ¡Viva Cristo Rey!, a todo pulmón. Rechazó una venda en los ojos. Se enfrentó a sus verdugos con un crucifijo en la mano y un rosario en la otra. Tras no lograr quitarle la vida en los primeros intentos, un soldado le disparó a quemarropa. Pro fue beatificado en Roma en 1988 por el Papa Juan Pablo II, como mártir católico asesinado in odium, es decir, por odio a la fe. Este es el Parque de La Bombilla, un monumento a Obregón en el suburbio San Ángel de la Ciudad de México. Es el más grande que se ha hecho a un héroe revolucionario del país. Durante varias décadas albergó su brazo y mano amputados, que incluso habían sido embalsamados. Este mausoleo se construyó cerca de un restaurante llamado La Bombilla, el lugar donde Obregón fue asesinado. Uno de los ocupantes de la revolución había sido reelegido de antiguos líderes, por lo que al Obregón reemplazar a Calles, los católicos se enfurecieron aún más. En julio de 1928, 2 semanas después de la reelección de Obregón como presidente, José de León Toral, un dibujante, entró a La Bombilla, donde le rendían un homenaje a Obregón. Se hizo pasar por caricaturista y cuando Obregón fue a sentarse, sacó un arma y le disparó 5 o 6 veces por la espalda, muriendo al instante. Afirmó haber matado a Obregón para hacer posible el establecimiento del reino de Cristo. Lo sentenciaron a muerte y fue ejecutado por el pelotón de fusilamiento. Sus últimas palabras fueron «Viva Cristo Rey», el lema y el grito de guerra de los cristeros. El gobierno tomó fotos de su ejecución. Luego se publicó una fotografía de su corazón. Más de 100,000 personas entre ambos bandos murieron en la guerra cristera. Fuerzas del gobierno colgaron en público a cristeros en carreteras de todo México. En los pacíficos estados de Colima y Jalisco dejaban colgados los cuerpos durante largos periodos. El radical Calles estuvo 2 veces en el poder y pretendía acabar con las haciendas, poner la tierra en manos del gobierno y crear cooperativas de trabajadores. Tuvo que irse al exilio en 1933. Lo reemplazó este hombre, Lázaro Cárdenas, considerado como el presidente más popular de México en el siglo XX. Fue el líder político más radical que asumió el poder en México y por eso el país se modificó bajo su mandato, porque la redistribución de tierra alcanzó su pico
Se nacionalizaron el petróleo y los ferrocarriles y se crearon los sindicatos que formaron casi parte del gobierno. Cárdenas es reconocido por nacionalizar el petróleo en 1938 y por crear la Compañía Petrolera Nacional Pemex. Cárdenas también fundó el Instituto Politécnico Nacional para asegurar la educación y el entrenamiento a las personas que dirigían la industria. En las ciudades petroleras de la costa de Veracruz era un héroe. La empresa que fundó Cárdenas, Pemex, se convirtió en un modelo para otras naciones que buscaban un mayor control sobre sus propios recursos de petróleo y gas natural. Cárdenas apoyó el gobierno republicano de España contra las fuerzas derechistas del general Franco durante la Guerra Civil Española, vendiendo armas al ejército republicano y proporcionando comida, refugio y educación a niños huérfanos. Ofreció un lugar de exilio a 40,000 refugiados españoles, entre ellos distinguidos intelectuales que dejaron gran huella en la vida cultural mexicana. En 1936, Cárdenas le permitió al exiliado ruso León Trotsky instalarse en México supuestamente para contrarrestar las acusaciones de que él era estalinista. Cárdenas no era tan de izquierda como Trotsky, quien lideró la revolución bolchevique en Rusia con Lenin y Stalin. Pero Trotsky describió el gobierno de Cárdenas como el único honesto del mundo. Todos los gobiernos postrevolucionarios de México afirmaron estar del lado del pueblo. Por esos días en Europa, Stalin gobernaba Rusia y Hitler ascendía en Alemania. Había pocas dudas sobre de qué lado estaban los mexicanos. Los carteles de la época, muchos de ellos producidos por socialistas comprometidos como el artista Diego Rivera, denunciaban la amenaza fascista que se cernía sobre ellos. Tras su llegada a México, Trotsky, que había perdido frente a Stalin en una lucha por el poder, vivió al principio aquí, en la casa de Rivera, con su igualmente famosa esposa Frida Kahlo, junto a quien abrazó los valores del socialismo y la revolución. Rivera y Kahlo tuvieron diferencias con Trotsky, pero respetaban sus ideas. En los años 30 y 40, el arte y la política compartían una ambición embriagadora para el país. Carlos Illades ha estudiado el movimiento comunista mexicano tras la revolución y el papel de Rivera en él. Y luego Rivera se comienza a acercar a los círculos, digamos, prosoviéticos. Hace un primer viaje a la Unión Soviética para conmemorar los 10 años de la Revolución de Octubre. Está varios meses en la Unión Soviética. Y allí tiene relaciones con Mayakovsky, con Lunacharsky, e incluso se llega a considerar Lunacharsky, que era el comisario del pueblo para la instrucción pública en la Unión Soviética, importar el muralismo mexicano hacia la Unión Soviética. Lunacharsky llega a decir que era el muralismo la primera pintura proletaria del mundo. De vuelta a Ciudad de México, Trotsky se mudó a su propia casa, donde solía escribir y cuidar a sus gallinas. Tras sobrevivir a un atentado con ametralladora, instaló torres de vigilancia en los muros del perímetro y puso puertas de acero en una de las entradas para evitar nuevos ataques. No fue suficiente. Pronto tuvo un final espantoso. Fue asesinado a hachazos por un asesino enviado por Stalin. Su casa es ahora un museo donde reposan sus restos y los de su esposa. Mientras tanto, bajo el gobierno de Cárdenas, muchas tradiciones folclóricas con profundas raíces en una miríada de pequeñas comunidades y pueblos indígenas fueron apropiadas por el Estado en una gigantesca campaña de construcción nacional. Muchas de esas prácticas indígenas terminaron siendo muy distintas a las originales.
En la década de 1930, servían para mostrar la nueva identidad mexicana y la creciente industria del turismo. Buscaban crear una identidad nacional mexicana y una de las formas de hacerlo era mediante el baile y la música. Era una manera de decir, esto es lo que somos. Lo que hicieron después de la revolución fue tratar de unir al país. La idea era usar algunas prácticas de origen indígena y de diversos lugares del país con el fin de crear una identidad unificada nacional. Así que cuando las cosas se complicaron, el gobierno trató de usar un particular símbolo, un gran ícono, una pieza musical, un baile y decir, esto es lo que somos, esta es nuestra identidad nacional. Cárdenas vivió aquí, a las orillas del lago de Pátzcuaro, y en la búsqueda de esa identidad, construyó una estatua gigantesca del héroe de la independencia, Morelos, en una isla en medio del lago, lo cual causó polémica. También incentivó a los aldeanos y pescadores a exhibir sus tradiciones y costumbres. Esa enorme estatua a la que se puede entrar para salir por el puño y contemplar fue una de esas acciones tan polémicas de Lázaro Cárdenas, que a simple vista buscaba crear un ícono para que la isla de Janitzio fuera una atracción turística. No pescaban, fingían hacerlo, porque el turista quería ser testigo de aquel espectáculo. Ellos estaban representando la autenticidad, daban al turista lo que quería y, con suerte, los habitantes de la isla de Janitzio involucrados en eso también podían sacarle provecho a todo esto. La llamada danza de los viejitos se bailaba con frecuencia en varias aldeas en diversas celebraciones locales. Un grupo de funcionarios del gobierno la tomó y la llevó a escena en Ciudad de México. De esa manera se apropiaban de costumbres purépechas y le daban carácter nacional. Llegaban al centro de la nación para dar así toda la fuerza al gobierno. Esa es la estructura de poder en la que se utilizó a los indígenas de toda la nación. Con Cárdenas, la creación de un nuevo México postrevolucionario también incluía prácticas religiosas. Calificaron ciertas cosas como emblemáticas de la identidad mexicana, y eso es lo que mejor ejemplifica el proceso de fusión entre algo indígena bastante antiguo y algo español, que al unirse crean algo excepcionalmente mexicano. Cada 1 de noviembre, México celebra el Día de los Muertos. Las ofrendas son llevadas a los cementerios por amigos y parientes de la familia. Las ofrendas más populares son dulces azucarados. Estos festivales religiosos están vinculados al calendario católico, pero también tienen muchos elementos que se asemejan a prácticas indígenas precoloniales. Estas hacen que estas festividades mexicanas no sean como la celebración de Halloween en otros países católicos del mundo. Los gobiernos postrevolucionarios también se apropiaron de la identidad nacional del macho jinete mexicano, conocido como el charro. En la década de 1920, la imagen del charro o del jinete a caballo fue crucial para representar la fortaleza
que les permitió vencer a Porfirio y también a la élite, cuando este hombre, Emiliano Zapata, de raíces muy humildes, fue capaz de vencer al peor dictador al montar a un caballo. El hecho de que aquí, 100 años después, muchos de esos bailes y piezas musicales emblemáticas sigan utilizándose hace notar que los procesos que los pusieron en ese lugar tuvieran un éxito rotundo. En México hay mujeres charras y asociaciones de charros bastante importantes, que se sientan al lado y lado y hacen maniobras igualmente impresionantes sobre sus caballos. Pero se trata de una cultura dominada por los hombres. No hay absolutamente nada que impresione más que un hombre montado a caballo. Eso es lo que yo creo. Los europeos se burlan de eso, pero en México se ve como algo que da mucho prestigio. En el México rural, en las comunidades indígenas que han tenido miembros mestizos y criollos, vestir como charro indicaba que no eras un indígena. Eso se ajustaba al sistema de castas. La forma de vestirse era indicador del estatus social. Y en el tope se encontraba el terrateniente. Si él vestía así, también los menos pudientes y los campesinos querían lucir igual. Hoy, las famosas bandas de mariachi mexicanas exhiben sus destrezas musicales y también sus trajes influenciados por las raíces charras adoptadas. En la década de 1930, hacían gran énfasis en honrar el pasado indígena precolonial sobre todos los logros del imperio azteca y la civilización maya. Las ruinas arquitectónicas y arqueológicas que iban descubriendo en esa época. Dentro del indigenismo se solía honrar el pasado de los aztecas en particular. Se invirtió e investigó mucho para preservar y estudiar las ruinas de grandes sitios arqueológicos aztecas y mayas a partir de la década de 1920. Además, se rescataron aspectos de la comida indígena, los incorporaron a la gastronomía nacional y hubo un movimiento de nacionalismo culinario desde la década de 1940 hasta la de 1970, que identificaba en gran medida una cocina tradicional nacional y celebraba aspectos de la contribución indígena a la misma. Entre estos ingredientes o recetas indígenas que formaban la base de esta cocina fusionada, destacaban la tortilla de maíz, el chocolate y el chile. Todos ellos con una importancia cultural muy extendida desde la época precolonial hasta nuestros días, a mediados del siglo XX. El cactus es endémico de México y siempre ha sido usado para muchas cosas. Antes de la llegada de los españoles, los aztecas lo cosechaban, sobre todo la planta agave, como lo hacen hoy en día. Al fermentarla, se produce esto, pulque. Es una bebida alcohólica que se vende en todo el país, en aldeas y en puestos de carreteras. Los gobiernos revolucionarios la promocionaban como algo meramente mexicano. El pulque es el predecesor de lo que pronto sería un producto icónico del país, el tequila. Se convirtió en un importante producto de exportación para México durante las dos guerras mundiales, en parte porque las destilerías de Estados Unidos y Europa Occidental se desviaron hacia la creación de muchos artículos bélicos, por lo que el tequila sustituyó a esas bebidas espirituales europeas o estadounidenses en los mercados internacionales con la expansión en la década de los 40. El gobierno mexicano introdujo el marco jurídico
Para poder reconocer el tequila como un producto mexicano, México tuvo su primera denominación de origen del tequila en la década de 1970. En las 2 décadas siguientes, el tequila se convirtió en uno de los productos comerciales de mayor éxito que México haya exportado. En el centro de la Ciudad de México, a un costado de su enorme plaza central, está el Zócalo, el Palacio Nacional. En su fachada está la campana que hizo sonar Hidalgo para iniciar la Guerra de Independencia en 1821. En la actualidad, es la residencia del presidente mexicano. Tras la Revolución, la política se fusionó con el arte para ayudar a promover la moderna y única identidad mexicana. Los murales gigantes del interior del palacio fueron pintados a lo largo de 10 años por el que ya era el artista más famoso de México, Diego Rivera. Contaría la especial historia cultural de México y la lucha de los pueblos indígenas, la colonización española, la Guerra de Independencia e incluso la Revolución. Toda esta idea de una marcha a una era de progreso y toda la idea positivista de siempre ir adelante es sin lugar a dudas el trasfondo de sus más famosos murales. Porque en el siglo XIX, dada la pobreza del país, solamente se construyeron grandes obras en el periodo porfiriano. No tenemos grandes construcciones de los primeros 2/3 del siglo XIX. ¿Cómo rescatas políticamente esos edificios? Pintándoles murales históricos. Es la manera de rescatar el Palacio Nacional, que era el Palacio Virreinal, con esa escalinata magnífica, con la historia de México en unas escaleras, o en el piso superior, el rescate de la historia prehispánica con esos frescos de Rivera. Además, darle colorido a esas paredes pétreas, grises, negras, a mí me parece genial. La narrativa detrás de otra gran obra de Rivera, Sueño, de una tarde dominical en la Alameda Central, está enraizada en la historia popular de México. El mural de 4,5 metros, pintado en 1947, muestra a los personajes más famosos que estuvieron en Ciudad de México durante el colonialismo. Por supuesto, debido a sus ideales, a españoles como Cortés y a las fuerzas conservadoras, entre ellas la Iglesia, no los favoreció mucho. Los indígenas fueron honrados, también reformistas y revolucionarios como Madero y Juárez. El líder más longevo de México, Díaz, es ridiculizado por vender el país a los capitalistas. La Revolución Mexicana se muestra como una victoria de los oprimidos. La obra de Rivera era la única que buscaba incluir a los indígenas, los más explotados en la nueva historia mexicana. Bueno, primero que todo, el muralismo es un arte con una enorme historia en México. Hay murales prehispánicos, ¿sí? Los pueblos nativos pintaban sus edificios, pintaban sus paredes, pintaban sus pirámides. Luego también hubo un muralismo que vamos a llamar el muralismo de la evangelización. Un muralismo, frescos en los conventos, en las iglesias, que era la manera de cristianizar, de evangelizar a una población analfabeta. No pueden leer la Biblia, no pueden leer catecismos, pero entienden perfectamente las pinturas, los frescos, los dibujos. Sucedió lo mismo en la Revolución Mexicana. El muralismo es una lección de historia para una población analfabeta o analfabeta funcional. No necesitas leer un gran texto de historia para entender, la interpretación canónica, no me gusta decir oficial, la interpretación canónica de la historia del país, a través de los murales. El pueblo es el principal protagonista, los conquistadores fueron los malos, los frailes, algunos fueron positivos, otros no, los ricos, Estados Unidos, en fin, todo eso está en el muralismo, que repito, es una lección de historia
para una población analfabeta o parcialmente analfabeta. Rivera y su musa Frida Kahlo eran superestrellas de la época. Habían vivido durante tiempo en este complejo. Él en el rojo, ella en el azul, en lo que es hoy el próspero suburbio de San Ángel, en Ciudad de México. El estudio de Rivera se conserva aquí, al igual que su máscara mortuoria. Un puente conecta los dos edificios. Luego Kahlo se mudó al próspero suburbio de Coyoacán. Su casa allí es también un museo, donde exhiben sus obras, su estudio, su habitación y su máscara mortuoria. Se trata de un homenaje muy personal a México y, durante un tiempo, a la artista femenina más famosa del mundo. Hoy, las obras y sobre todo los ideales de Rivera forman parte de la identidad actual del país. Rivera practicaba lo que profesaba. Gastó mucho dinero en objetos precolombinos y construyó este increíble museo, influenciado por las estructuras del México antiguo para exhibirlas. También pintaba aquí en un gran estudio. A pesar de que Rivera y otros promovían la identidad indígena, estas comunidades siguen siendo las más desamparadas en la sociedad mexicana. Para muchos mexicanos, ser indígena es ser pobre y quizás es ser la señora que te cocina. En algunos lugares aún se les exige caminar por la calle y no por la calzada. Aún existe un sistema de castas. En general, ser indígena es sinónimo de pobreza y marginalidad. Sí, mucho color, gran comida, linda ropa, pero varios mexicanos se identifican con los europeos, con los valores hispanos. Muchos mexicanos no indígenas viven de administrar museos y algunos institutos antropológicos investigan a las comunidades indígenas. Eso es muy importante y es parte de las políticas públicas. Luego de la revolución les han dado mucha importancia a las raíces indígenas del país. Se espera que los verdaderos pueblos indígenas visiten estos museos y disfruten el tributo de su cultura. Pero la cruel verdad es que la vida socioeconómica de las comunidades indígenas sigue siendo discriminada, sigue siendo considerada pobre e inferior. Se hacen pocos intentos por fomentar el bilingüismo en el país, por enseñar lenguas indígenas en escuelas. Para poder aprender estas lenguas de origen indígena, uno de esos dialectos que se han ido perdiendo, pero aún son importantes en ciertas áreas, debes ir a organismos privados. Hoy, en el centro de Ciudad de México, muchos muestran su descontento a diario, en el Zócalo. El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, suele hablar de la revolución. Le interesa la historia desde una perspectiva bastante simplista y llama a su proceso la Cuarta Transformación. Y lo que quiere decir con eso es que hubo independencia, las reformas liberales de Juárez, la revolución, y ahora está él. Y él lidera la Cuarta Transformación para hacer de México una nación sin corrupción, próspera y con un futuro mejor. Le encanta invocar a los viejos líderes revolucionarios. Tiene fotos de Madero, Cárdenas y de Zapata. Creo que son los tres a quienes más recurre. Pero creo que pretende remontarse 100 años atrás y también recrear todas las reformas agrarias de Zapata ahora en el siglo XXI. Me cuesta creer que, de verdad, se trate de una genuina revitalización de los valores de ese entonces. Bien, aún se habla de la revolución, y tal vez mucho más hoy que hace 30 años, cuando muchos pensaban que todo aquello era cosa del pasado, algo anticuado. Se retomó el discurso y se encuentra en debate de nuevo. Uno siente que vive en un país libre y democrático. Si supiera
el nivel verdadero del estudiante. Pero llegar a ser estudiante es una lucha. En los últimos 200 años, sobre todo, esta vocación liberal ha estado en conflicto con fuerzas conservadoras poderosas, a menudo aliadas de la Iglesia. En el Zócalo actual, la iglesia más grande de América Latina sigue siendo simbólicamente su estructura más dominante. Otra metáfora que simboliza a los indígenas oprimidos está construida sobre los restos de las ruinas de un templo azteca. Hace 500 años, Cortés ordenó que las piedras del templo se utilizaran en su construcción. Con vistas a esta destrucción de las ciudadelas aztecas, en el Zócalo actual también se encuentra una estatua al último emperador azteca, Cuauhtémoc, que fue célebremente torturado por los españoles quemándole los pies antes de su muerte. 5 siglos después del arribo de los españoles, el rol de los pueblos indígenas mexicanos sigue siendo un tema muy polémico, mientras este joven país avanza hacia el futuro. El color sigue siendo un factor tomado en cuenta y es algo que los mexicanos no logran resolver realmente. ¿Cómo ser una cultura multirracial con tantos héroes nacionales en el siglo XX que eran indígenas o eran mestizos? Y ocurre que si llegas de Estados Unidos o vienes de Europa, te irá bien mucho antes que si fueras de África o un indígena de México. Hoy en día, en Ciudad de México, hay muchos monumentos conmemorativos. Uno de los más recientes es este, que conmemora a todos aquellos cuyas vidas se han perdido a causa del narcotráfico. En la corta historia desde su independencia, México ha enfrentado muchas pruebas y juicios. En la primera década del siglo XXI, no hay invasiones ni revoluciones, sino capos de la droga, los narcos, que hacen estragos en el país. Dicen los escépticos que México, como Brasil, siempre ha sido etiquetado como un país del futuro y siempre lo será. ¿Demostrará esta nación increíblemente vibrante y culta que los escépticos se equivocan?